este mes, el mes de abril. Ya en nuestro país estábamos empezándolos un poquito convulsionados y ahora también con esto de la tecnología. Así que bueno, nada, a mal tiempo, buena cara. Así que yo les doy la bienvenida al mes de la empleabilidad. En la Asociación Ferreicorp estamos celebrando abril como mes de la empleabilidad y tenemos como siempre una programación variada, útil, importantísima para ustedes que esperamos que sea de muchísimo provecho. Sí, bueno, yo me presento, algunos ya me conocen, no sé, cuéntenos por favor, así como que rapidito en el chat, desde dónde se conectan, de qué instituto, de qué universidad son, qué carrera estudian, cuéntenos si estuvieron el mes pasado. El mes pasado estuvimos celebrando, ¿qué mes? A ver, alguien nos dice. Hola, Víctor Alfredo, ¿cómo estás? Un saludo para Guacho. Siempre, tú siempre, no te pierdes un evento nuestro. Vamos ¿cómo se llama? A partir de mayo, que estamos de aniversario, a tener más sorpresas, sobre todo aquellos que siempre nos siguen. Así que ya vamos identificando quienes siempre están conectados y están atentos a nuestros eventos. Bueno, nosotros estuvimos celebrando el mes pasado, el mes de las habilidades tecnológicas. ¿Sí? No sé si alguien estuvo en el mes de las habilidades tecnológicas, por ahí pueden encontrar alguno de los eventos que realizamos en nuestro canal de YouTube. Bienvenido Nelson desde la Nacional de Piura, Ingeniería Industrial, bienvenido, siempre es un gusto tener a todos ustedes aquí. Bueno, esto llega gracias al auspicio de Ferreicorp, una corporación multilatina. Vamos a cumplir este año 100 años, pueden creerlo, 100 años desde que Ferreiros, que es una de las primeras subsidiarias, pues fundó Ferreicorp, y cuando cumplimos 75 años, decidimos crear a la asociación, estoy diciendo, yo no la creé, pero se decidió crear a la asociación Ferreicorp para trabajar con estudiantes como ustedes, de educación superior, trabajar en temas que tengan que ver con valores, con responsabilidad ciudadana, para potenciar sus habilidades, su talento, ¿sí? Y bueno, desde ahí no hemos parado. Prontito vamos a cumplir 25 años de creados, ¿sí? Y lo vamos a celebrar así por lo grande, desde ya decirles que venimos creciendo contigo, ¿no? Desde hace 25 años haciendo eventos, talleres, bueno, desde la pandemia todo ha sido digital, así que nos estamos conectando por aquí, pero desde antes en la presencialidad, a través de convenios con universidades, con institutos, así que de repente alguien por ahí llevaba los 3 días Ferreicorp antes, no sé, cuéntenos, o recién nos conocen a partir de la pandemia, que estamos más virtuales, pues es un honor para mí estar aquí con ustedes y seguir como la Asociación Ferreicorp, de la mano de la Asociación Ferreicorp, creciendo con ustedes. ¿Sí? 25 años cumplimos prontito y lo vamos a celebrar. Pero ahora le damos la bienvenida al mes de la empleabilidad y tenemos una programación variadísima. Ya la deben haber visto en nuestras redes sociales, ¿sí? Está buenísima. Y hoy día tenemos una zona franca super power. Así que yo les voy a decir, además tenemos una invitada de lujo. Ella es licenciada en Psicología Organizacional de la Universidad ESA. Tiene formación académica complementaria en Change Management, Design Thinking y Legislación Laboral. Cuenta con más de 5 años de experiencia en procesos de reclutamiento, selección, vinculación y capacitación de personal y se desempeña actualmente como analista senior de recursos humanos en Ferreicorp. Con ella vamos a hablar sobre empleabilidad post pandemia. ¿Qué retos y oportunidades podemos encontrar? Le damos la bienvenida a María Elena Osores. María Elena, gracias por esperar. María Elena es todo súper puntual, esperándonos desde hace rato. Muchísimas gracias, estas cosas suceden. Mil Claro gracias por que estar con sí. nosotros. Te agradecemos un montón. Y nada, dejarte ya con los chicos que están así súper deseosos de escucharte, todas las cosas que nos tienes por compartir. Vamos a Gracias, disfrutar Leti. muchísimo tu ponencia. Muchas gracias. Bienvenida a Zona Franca de la Asociación Ferreicorp. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy agradecida por ello y también por tener la posibilidad de compartir un poco más de lo que he podido conocer dentro de esta coyuntura. Efectivamente, hoy vamos a conversar y les voy a ir proyectando mi pantalla. Regálenme unos segundos para poder hacerlo. Si por ahí alguien me puede confirmar que en efecto lo podamos ver, les voy a agradecer para entrar de lleno a la explicación.
Eh, Igual siéntanse en la libertad de dejar en el chat cualquier consulta o inquietud que tuvieran. Vero, ¿me confirmas, porfa, si en efecto ya podemos ver la presentación? Sí, podemos ver tu presentación, María Elena. Perfecto, mil gracias. Entonces, como les decía hace un instante, siéntanse la libertad de hacer las consultas que requieran, que con gusto las vamos a revisar al término de la exposición. Como les explicaba Verusca al inicio de la comunicación, hoy quiero compartirles un poquito más de los retos y oportunidades que he tenido la posibilidad de ver post pandemia en cuanto al tema de empleabilidad. Y para mí es súper importante arrancar con este tema con dos factores básicos. Uno de ellos, los conceptos, y el otro, el contexto. Entonces, arranquemos de pronto con un poco de los conceptos, preguntándonos qué es empleabilidad. Si vamos a la parte súper técnica de la palabra, descubriremos que, según la Real Academia de la Lengua Española, la empleabilidad es este conjunto de aptitudes, de actitudes también, que le permiten a una persona conseguir un empleo y mantenerlo en el tiempo. Tuve la posibilidad de escuchar una charla de hace un par de años atrás de Inés Temple, ¿no? Un referente para temas de empleabilidad de recursos humanos y otros, y ella, de hecho, tenía este concepto bastante marcado y muy presente en la exposición que hizo sobre empleabilidad, pero además comentaba que debiera considerarse la empleabilidad como algo más, como desarrollar nuestro perfil profesional y además considerarlo como tu negocio propio. Y eso me hizo muchísimo sentido, mucho valor, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta de ahora en más. Nosotros somos nuestro propio negocio, somos aquellos que ofrecemos un servicio al mercado, ¿no? Y que buscamos naturalmente hacerlo teniendo un impacto positivo en él, ¿no? Entonces nos dan esta posibilidad de ofrecer nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y hay que cultivar todo el tiempo este concepto de empleabilidad, preocuparnos por ello. Y en cuanto al tema del contexto, que les hablaba hace un ratito, en definitiva, hace un par de años arrancamos con una situación súper disruptiva que fue este tema de la pandemia y que nos invitó a replantearnos una serie de escenarios. Seguramente muchos han podido escuchar este concepto de la nueva realidad, y es que al inicio, ¿no? En el 2020, en marzo del 2020, todos empezábamos con este sentido de sobrevivencia, ¿no? De poder salir a flote, de adaptarnos, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero creo que hoy, 2 años después, es momento de cambiar ese chip de nueva realidad a nuestra realidad simplemente y aprovecharla. Entonces, si conversamos un poquito sobre el tema de empleabilidad, desde el lado de los frentes he podido identificar algunos factores que les quiero compartir ahora. Podrían haber algunos otros adicionales por ahí si es que los conocen o los han podido experimentar desde su lado. Tengan la total libertad de comentarlo en el chat. Y también les voy a comentar algunas otras oportunidades que me han parecido súper valiosas y que si no las han podido detectar, las invito a que lo puedan hacer. Entonces, uno de los retos que hemos enfrentado al inicio de esta pandemia, de esta coyuntura, sin duda creo que ha sido la incertidumbre. Y es que arrancamos un domingo, 15 de marzo, con una serie de voceadas, y por la noche nos confirman que a partir del 16 empezábamos en un confinamiento. Y esta incertidumbre, es decir, este concepto de no saber lo que nos depara el futuro, de no tener esa claridad, de tener esa falta de control, seguramente trae consigo una serie de inseguridades, de ansiedad, de inquietud, una serie de emociones, ¿no? Hay muchos casos de personas cercanas que conozco, tanto compañeros como desde el otro lado como empresa, de personas que estaban pasando seguramente por alguna fase de proceso de entrevistas, ¿no? Estaban en la búsqueda de una oportunidad laboral, eran ya de repente finalistas o algunos otros inclusive confirmados para iniciar labores el lunes 16 de marzo, y sucede esta situación y deja todo en stand-by. Entonces, seguramente, si es que hemos estado en alguna casuística similar, algunas de las emociones que hemos podido experimentar son las que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? Ese temor, ese cuestionamiento de qué va a suceder más adelante, me llamarán, me ofrecerán el puesto finalmente, tengo que ir o no tengo que ir a trabajar a mi primer día. Entonces, esta incertidumbre creo que es uno de los puntos
que inicia o da un punto de partida en cuanto a temas de empleabilidad, hablando en ello. Además, considero que ha existido otro reto muy importante que es la adaptabilidad, ¿no? Y es que naturalmente el ser humano se adapta a una serie de contextos. Ahorita, de hecho, lo hemos vivido súper claro, ¿no? Teníamos previsto arrancar con esta exposición a través de un medio, hoy estamos en otro. Y es eso, salimos a flote con una serie de soluciones. Y desde el lado de la empleabilidad no ha sido esquivo, ¿no? Tuve la posibilidad de revisar un estudio del Ministerio de Trabajo, una encuesta que ellos hicieron en el 2020, donde conversaban de algunos aspectos como el trabajo remoto y cómo ha tenido la persona la posibilidad de adaptarse a su trabajo y a la vida personal. Y miren, fíjense un poquito en las estadísticas, ¿no? El 48% no realizaba trabajo remoto, el 44% lo hacía en ocasiones y solo el 8% afirmaba que lo hacía siempre, un número bajísimo hace 2 años. Y por otro lado, tenemos ante la consulta de si has podido adaptarte a tener este mix, ¿no? De trabajo o estudio remoto con tu vida personal. Las personas que sí lograron hacerlo tienen un 52%, pero hay una brecha muy corta en las personas que están más o menos, es decir, están en ese proceso de adaptación. Y es que es complejo adaptarse a un cambio, pero estamos en la capacidad de hacerlo. Este tema del trabajo remoto es solamente la punta del iceberg porque desde el frente de los candidatos, por ejemplo, adaptarse en el contexto de pandemia a una entrevista, ¿no? De repente 100% virtual, que es lo que inicialmente se empezó a hacer, es también un proceso de adaptación. Por otro lado, para las empresas, ¿no? Desde el otro lado de la moneda, el replantearse una serie de procesos, pautas, procedimientos, como por ejemplo las entrevistas, 100% virtuales y hacer que el candidato se sienta cómodo y viceversa. El candidato también buscar mostrar su máximo potencial en estas sesiones bastante ágiles virtualmente, también ha sido un reto al que seguramente nos hemos enfrentado. Entonces, los paradigmas han ido cambiando, las empresas inclusive han ido adaptando, de repente ya no encuestas de clima o satisfacción, sino encuestas de pulso, ¿no? Para conocer cómo se sentían emocionalmente sus trabajadores y, como les digo, desde el lado de los candidatos, ir adaptándose a nuevas modalidades de la búsqueda laboral, ¿no? El tema de las bolsas de trabajo, por ejemplo, adaptarse a nuevas modalidades de entrevistas, dinámicas en grupo. Entonces creo que ese ha sido un factor también muy relevante en cuestiones de retos dentro de esta coyuntura. Hablemos, ¿por qué no?, de un tema que seguramente ha podido golpear a más de uno, ¿no? O indistintamente del tema de empleo, de desempleo, pero sí desde el ámbito de algunas posiciones en stand-by. Si nos fijamos muy brevemente también en los porcentajes que les comento, antes de la pandemia teníamos una tasa de desempleo del 3.6 y un año después, en el mismo periodo, es decir, entre abril y junio del siguiente año, esto se triplicó a un 9.3, bastante súbito. Hasta el año anterior esto se ha reducido, vamos a un 5.5% de desempleo, pero naturalmente este ha sido un reto al que sin duda ha habido que sobreponerse, ¿no? Ha habido mucha dilatación en los procesos de selección, lo que les decía hasta hace un momento, que estábamos de repente personas pasando por un proceso, candidatos finalistas, las últimas etapas, y el proceso queda en stand-by, o empezamos a replantearnos si en efecto necesitamos esta posición en las empresas y el candidato queda a la espera, las vacantes congeladas, el manejo reducido de entrevistas. Y es que me pongo a pensar, de repente alguna persona aquí nos puede estar acompañando y está en la búsqueda de sus primeras prácticas, ¿no? ¿Cómo es que enfrento mi primera entrevista, de repente por ahí con un poco con la teoría que tengo del instituto, de la universidad, de lo que me han comentado mis compañeros, mis padres, etcétera? Pero cómo es que además lo enfrento de manera 100% online, ¿no? Me lograrán escuchar bien, me verán bien, entenderán lo que les quiero decir, tendré el tiempo suficiente para interactuar y poder mostrar todo mi potencial. Entonces, de repente, esos han sido algunos de los retos que algunos candidatos o personas que han pasado por procesos de selección han podido tener.
Naturalmente sí, hubo una limitación en las oportunidades para poder mostrar este potencial, poco entendimiento en algunos casos de las bolsas de trabajo, ¿no? Que por cierto se potenciaron muchísimo digitalmente. Y de la mano esto también va, por ejemplo, con algunas plataformas que nos permiten a nosotros, a las empresas, poder conocer un poco más algunas competencias, habilidades de nuestros candidatos. Ahora las evaluaciones ya se venían haciendo, pero definitivamente se potenciaron mucho más de forma virtual. Es más, se empezaron a medir nuevas competencias, que lo vamos a ver, y yo lo he planteado desde un punto de vista de oportunidades, porque creo que al saber cuáles son esas nuevas competencias que hoy por hoy las empresas requieren, evalúan y valoran, podemos tomarlo como una oportunidad para potenciarlo en nosotros mismos. Han existido también ofertas económicas bajas, ¿no? Y es que, claro, se redujeron y se limitaron una serie de situaciones en el mercado que hicieron que el poder adquisitivo cambiara y de repente en contraparte un candidato por necesidad aceptara una oferta económica con una propuesta más baja a la inicialmente contemplada. Y luego hay un punto que quiero rescatar, que es la inteligencia artificial, que es este boom tecnológico que hemos tenido, ¿no? Un claro ejemplo, la forma en la que hoy nos estamos contactando, pero que sin duda para algunos procesos o cosas ha podido jugar en contra, ya que hay muchas vacantes o posiciones que se han automatizado, ¿no? Entonces, de repente eso también ha generado dificultades para poder encontrar una posición en la cual pudiéramos integrarnos en una compañía. Sin embargo, como les decía al inicio, la idea de esta exposición no solamente es mostrarles cuáles han sido estos retos, estas complicaciones que hemos presentado desde el ámbito de la empleabilidad, sino también los puntos a favor que hemos tenido y que continuaremos teniendo, sin duda, en esta realidad que hoy nos toca enfrentar. Y uno de los que más rescato es el que les quiero presentar ahora, que es el tema de la educación, ¿no? Creo que virtualmente esta posibilidad de estar de forma virtual que nos ha permitido, y es el punto que les toco luego, acortar ciertas fronteras, nos ayuda a potenciar nuestra formación académica. De hecho, según un estudio del Ministerio de Trabajo, el 70% ha llevado por iniciativa propia, fíjense en qué valioso, algún curso, ¿no?, dentro de la cuarentena. Y es que en efecto, las empresas del mundo educativo tuvieron un boom y fueron muy agresivas con las ofertas que existían para el tema de educación, ¿no? Cursos, webinars, temas de posgrado que se han podido adquirir. De repente, inclusive, hemos tenido la posibilidad, a través de estas nuevas modalidades virtuales, de acceder a educación del extranjero, con diferentes ponentes, ¿no? Con, de repente, mayores conocimientos a los que pudiéramos encontrar en un ámbito más cercano. Entonces, creo que ha sido algo muy valioso que debiéramos continuar sacándole provecho en nuestro tema de educación. Esto, sin duda, trae como consecuencia que se obtenga el desarrollo de nuevas habilidades técnicas, seguramente lo vieron en el mes pasado, y sin duda nuevas competencias que hacen que podamos ser mucho más atractivos al momento de hablar de empleabilidad, ¿no? Podemos tener un candidato que tiene un tema adicional o extra que sin duda podría captar la atención de la persona que está realizando el proceso de selección. Les hablaba hace un rato del tema de las fronteras, y es que sí, hay muchas cosas que se han podido reducir o se han beneficiado con este tema de virtualidad, ¿no? El tema de la educación, de accesibilidad, las entrevistas virtuales, las oportunidades de trabajo, ¿no? Si estamos en provincia, de repente en Lima, o en otras provincias, inclusive en el extranjero, son modalidades que se están tomando de forma un poco cada vez más agresiva para poder encontrar el talento que las organizaciones buscan y requieren. De hecho, este tema me toca de manera muy personal, ya que hace poco tuve la posibilidad de tener una entrevista con alguien que se encontraba en la ciudad de Arequipa. Era un joven que estaba buscando realizar una de sus primeras prácticas y estaba interesado en venir hacia Lima para poder hacerlo. Esta nueva realidad que les decía me permitió conocerlo,
sostener esta entrevista y además darle la posibilidad de que venga a trabajar. Hoy él está trabajando dentro de Ferreycorp en Lima, y creo que eso no hubiera sido de repente tan fácil o tan posible, ¿no? Si no hubiéramos tenido esta ruptura de fronteras, incluso para él, porque él me comentaba que si estuviéramos en otro contexto, lo más probable es que él hubiese tenido que venir a Lima, instalarse en un cuarto, ¿no? Y empezar una búsqueda mucho más activa, a diferencia de lo que hicimos ahora, que fue básicamente aprovechar las páginas, bolsas de trabajo, entre otros, para poder postular a la vacante que nosotros teníamos. Entonces, este es un claro ejemplo de que estas posibilidades se están dando, se están haciendo, y definitivamente va muy de la mano con la reactivación laboral que hoy tenemos. Ha tenido un crecimiento escalonado, ¿no? Ha habido una reducción de la tasa de desempleo del 3.8 entre el 2020 y el 21. Seguramente en breves tendremos las informaciones del 2022. Han existido demandas por posiciones que se quedaron en su momento en stand-by, ¿no? Donde las empresas empezaron a replantearse ciertas necesidades, redujeron costos, etc. Y según un estudio, de hecho aquí en el Perú, durante el mes de septiembre en el 2021 existió la mayor cantidad de contrataciones, donde se destacaron ocupaciones como la agricultura, la pesca, minería y dependencias administrativas. Asimismo, esto lo tiene el diario Gestión, por si lo quieren revisar, lo pueden encontrar ahí a más detalle, cuáles han sido las contrataciones más importantes en el Perú. Pero esto también ha traído un boom dentro del mundo internacional, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las posiciones que hoy por hoy en el mundo son las más requeridas y las más buscadas? Bueno, los jefes de proyectos, ¿no? Los temas de enfermería, psicología, diseño gráfico, medicina, naturalmente, ingeniería de software también. Entonces, estas son algunas posiciones que han venido de forma un poco más agresiva en cuanto al crecimiento de la reactivación laboral. Hay mucha competitividad en el mercado, las empresas buscan retener su talento y sumar talento nuevo, lo que nos da la posibilidad de ser parte de grandes compañías, y hay una nueva necesidad por competencias y habilidades técnicas, ¿no? Entonces, esto muy de la mano con el tema de educación que les decía, creo que es una oportunidad valiosa para poder aprovecharla, y es por eso que les traigo este breve cuadro que espero que pueda verse de la mejor manera, de cuáles son las competencias que hoy por hoy las empresas están buscando o requiriendo en su talento. La adaptación al cambio, naturalmente, la comunicación efectiva, el manejo de tiempo, el manejo de los entornos digitales, miren qué importante, venimos trabajando de la mano con los temas que ustedes también han conocido, la autorregulación, trabajo en equipo, entre otros. Entonces, les compartía a la mitad de la presentación que si bien es cierto, ha sido un reto adaptarnos a estas nuevas necesidades del mundo laboral, creo que también es una oportunidad el saber cuáles son estas nuevas demandas para poder potenciarlas en nosotros y salir al frente a un mercado competitivo, pero siendo nosotros también una muy buena opción para poder tomar. Y con eso me quiero permitir unos segundos adicionales a esta exposición en ofrecerles de pronto algunas pautas o tips que nos puedan ayudar a potenciar nuestra empleabilidad. Esto es producto de un estudio de Michael Page realizado en Colombia, donde nos ofrecen estos 5 tips que me parecen súper valiosos y que creo que se pueden aplicar muy fácilmente. El primero es ser apasionado por nuestro trabajo, por lo que estamos estudiando, por las actividades que realizamos, involucrarnos, ir más allá y superar las expectativas de nuestra posición, de nosotros mismos inclusive, y de las personas que tenemos a nuestro alrededor en nuestro ámbito laboral. Ser éticos, ¿no? Mostrarnos siempre con respeto hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia las personas con las que interactuamos de pronto desde este ámbito laboral, desde la empleabilidad. Ser honestos con la información que proporcionamos de repente en alguna entrevista de trabajo y ser responsables con todos nuestros actos. Resaltar siempre nuestras fortalezas, permitámonos tener un momento de insight o de interacción interna y ver cuáles son aquellas cosas que queremos
potenciar en nosotros que sabemos que son buenas y démonos un tiempo para hacerlo y mostrarlo en las entrevistas que tengamos, en nuestras redes sociales, ¿no? Porque no, hoy por hoy LinkedIn es una red que se usa muy fuertemente para el tema laboral, Boomerang también, CompuTrabajo, entre otras. Capacitarnos, hace un rato lo conversábamos en el tema de educación, ¿no? Estamos, les comentaba, en un mundo laboral muy competitivo, cada vez más cambiante, con mayores necesidades, ¿no? Entonces la clave es adaptarse y adquirir nuevos conocimientos para ponerlos en práctica y tener ese diferenciador frente a otros candidatos. Y por qué no el networking o las redes de trabajo, ¿no? Les decía lo importante de poder conectar, construir una red de contactos valiosa que nos permita acceder no solamente a ofertas laborales, sino también a otro tipo de información, de cosas que van a la vanguardia en el mundo laboral o de repente dentro de nuestra profesión que nos interese conocer, de lo que nos interese adaptarnos, como a través de eventos, de páginas, ¿no? Que nos puedan permitir tener mayores contactos profesionales o sociales. Entonces, esto es un poco lo que he querido compartirles ahora. No sé si de pronto tuvieran alguna duda o inquietud. Estoy atenta y por supuesto muy agradecida por el tiempo que me han permitido compartirles esta información. Beru, quedo atenta. Beru, ¿me escuchas? Por ahí de repente sí pasamos, no lo sé, a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna inquietud, por favor no dude en hacérmelo saber para poder ayudarlo si algo no hubiese quedado del todo claro. Hola, ¿me escuchan? No sé si Sí, se les está escuchamos. escuchando. ¿Me escucha? María Elena. Sí, Está. sí. Hola, ¿qué tal? Interesantísimo todo lo que nos has contado, estos retos, estas oportunidades que tenemos todos. Y hay preguntas, hay preguntas. Por favor. Vamos a hacer. Bueno, están muy agradecidos. Dice, para el caso de las plataformas de Boomerang y CompuTrabajo, ahí he visto hasta 600 candidatos para un puesto. ¿Cómo hacen ahí para encontrar al candidato indicado para el puesto? Sí, en definitiva. Muchísimas gracias, Nelson, por la consulta. Has hecho una pregunta muy interesante. Es para nosotros quienes estamos desde el otro lado de la moneda, desde las personas que vemos los temas de reclutamiento y selección, sin duda un reto, ¿no? Y un reto y yo creo que una gran responsabilidad también, porque detrás de estas 600 postulaciones, personalmente creo que hay 600 esperanzas o intenciones de poder conseguir una posibilidad y ser vistos. Voy a cometer seguramente una infidencia, pero la plataforma nos permite realizar ciertas orientaciones, llamémoslos filtros si desean así, ¿no? Que nos permiten seleccionar de una manera un poquito más ágil a los candidatos. Con esto, no quiero que suene para nada discriminatorio, por el contrario, las orientaciones están de repente relacionadas a formación académica, tiempos o años de experiencia, conocimientos adicionales en algún software o curso que tuviéramos intención de que el candidato sepa, a qué nivel lo sabe, y es así que poco a poco logramos orientar un poquito más nuestra búsqueda. Sí hay un trabajo arduo de las personas que están, como les digo, realizando los procesos, pero creo que esto, Nelson, es una de las cosas que nos ayuda a ir sesgando o encontrando un grupo un poco más reducido, que sea un poco más manejable, para posteriormente empezar a realizar las primeras fases de selección que pudieran establecerse dentro de las compañías según los procedimientos que tengan, ¿no? Un contacto telefónico, una evaluación, una dinámica, etcétera, ¿no? Pero creo que estos sesgos o esta visibilidad mucho más ágil que adquirimos con los años de experiencia nos permite ir reduciendo un poquito el grupo. Claro, porque es un proceso también, ¿no es cierto? Un proceso donde uno va, obviamente, haciendo ciertos descartes de acuerdo a lo que nos ha pedido el cliente también, ¿no? Y de paso, hago mi propaganda también, porque este mes
tenemos un par de talleres sobre donde vamos justamente a ver eso, ¿no? Cómo hacer para que nuestro perfil encaje perfecto a ese perfil al que estamos postulando. Así que no se pueden perder nuestra programación. Ya al final de esta presentación les vamos a comentar un poquito más. Bueno, Leslie Miranda nos dice, ¿cómo se pueden potenciar las habilidades duras en estos tiempos? Qué buena pregunta, Leslie. Creo que va muy de la mano con lo que comentaba Brusca hace un instante. Creo que las posibilidades de educación y de formación va a depender del tipo de habilidad dura que tú desees potenciar, ¿no? O técnica, o habilidad técnica, pero hoy por hoy las plataformas nos ofrecen una serie de opciones para poder adquirir conocimientos. Hace un ratito conversaba Berusca sobre la orientación de nuestras entrevistas, entre otros, y creo que es importante que nosotros como candidatos también sepamos orientar nuestras postulaciones, y esa es una clave que a veces olvidamos, ¿no? Entonces, un claro ejemplo, por ejemplo, mandamos nuestro CV, el mismo CV, a todas las vacantes, y de pronto no todas las vacantes buscan lo mismo. ¿No? No todas las vacantes, en todas las vacantes queremos potenciar lo mismo, ¿no? Entonces, sí sugiero que tengamos un poquito más de cuidado en las postulaciones que hacemos, seamos responsables con hacerlo, y nos busquemos potenciar con estas cositas que les comento. Pero volviendo al tema de Leslie, creo que las podemos potenciar a través de ciertas plataformas, cursos que pudiéramos ir tomando. Excelente. Después nos dice Angélica María, con respecto a las habilidades que necesitamos hoy en día, ¿qué fuente utilizo? Fuente. Angélica, de pronto si puedes abrir tu micro, siéntete en la libertad. ¿Te refieres a las habilidades, a este ranking que coloqué con un fondo negro? ¿Te refieres a ese para saber qué fuente he utilizado, es decir, de dónde saqué la información? ¿O cuál es un poquito la orientación de la consulta? No me queda muy claro. Sí, de repente que nos aclare un poquito más. Mientras voy pasando a esta pregunta que está interesantísima, María Elena, Yasmín nos dice, tuve una entrevista en la que las personas que me entrevistaron indicaron que me veían muy capacitada y que sabía el trabajo, pero al final no me contrataron. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Cómo puedo pedir feedback? Interesante. Súper valioso. De hecho, hace unos días comentaba en mi LinkedIn la importancia y la necesidad del feedback, y me permito tomarme unos segunditos antes de responderte esto, porque decía que cuando yo empezaba a buscar mis primeras prácticas, hace un par de años atrás, recuerdo haber recibido un correo de la empresa en la que yo participé agradeciéndome mi postulación y mi participación en el proceso y comentándome que en este momento no habían optado por mí como candidata para continuar en las siguientes fases. Yo la verdad no me sentí para nada mal al recibir el correo. Claro, se genera un sinsabor sin duda porque uno tiene, como les digo, esas ganas de querer ser parte de un equipo y de sus prácticas. Pero al rato me crucé con una amiga y le dije, oye, mira, qué importante, me han comentado que ya no van a continuar conmigo, pero al menos tengo la noticia de que ya no es así, ¿no? Y no me quedo esperando la dichosa llamada todo el tiempo. Y la comunicación de ella fue totalmente adversa. Me dijo, no, qué horrible que te llegue ese mensaje, yo me sentiría súper mal, no me gustaría para nada recibirlo, todo lo contrario. Entonces, justo lo que preguntaba en redes es, ¿a ustedes les gustaría o no recibir feedback? Nosotros en Ferricor sí lo tenemos como una práctica, creemos que es importante recibir este mensaje de agradecimiento en principio por el tiempo invertido a un candidato. Creo que es valioso y es una práctica que hoy por hoy se está impulsando, el tema de ofrecer feedback. No les miento, es uno de los retos que tenemos desde el lado de recursos humanos, porque recordemos que no siempre tenemos un proceso y en consecuencia un candidato semifinalista. Probablemente hay muchas más personas que se van quedando en el camino y todas deseosas de conocer qué es lo que sucedió. Cuando nosotros optamos por un candidato, Yasmín, no solamente nos fijamos de repente en la formación académica, sino también en otros componentes que hacen valiosos al talento, como por ejemplo sus competencias, de repente según el grado de la posición, sus años de experiencia en el sector, por ejemplo, algún curso adicional o tema de habilidad dura que haya podido potenciar, su futura adaptabilidad con el grupo de trabajo o jefatura inmediata que pudiera tener, entre otros factores.
Entonces, me sería muy difícil comentarte qué es lo que pudo haber sucedido directamente contigo en el proceso. Creo que de repente alguna de estas situaciones ha podido presentarse, lo que ha inclinado la balanza entre un candidato y otro. Eh, pero yendo al tema de si puedes solicitar feedback, te impulsaría que sí lo hagas con un mensaje muy cordial en búsqueda de esta retroalimentación y de tu ganas de continuar mejorando en futuras opciones y creo que te puedan ofrecer una respuesta, ¿no? Me parecería en este punto lo más valioso y como digo, es una de las grandes tendencias que están adoptando muchas empresas. Excelente. Y también Yara nos preguntaba algo parecido. ¿No es posible al final de una entrevista en la que no pudiste aprobar poder consultar en qué uno falló o no es ético? ¿De qué forma uno puede corregir un error que no sabe? Lo que nos has comentado ya un poquito de eso. Totalmente, totalmente. Yo no lo vería como ético o no. Esto, no creo que sea necesario. Y a veces eso pasa desde el lado del candidato. Creemos que si no nos vuelven a llamar es porque algo tenemos nosotros mal. Y no necesariamente es así, ¿no? Hace un rato les decía, nuestro CV no puede ser el mismo CV para todas las posiciones. Y es que nosotros no somos tampoco adaptables a todas las posiciones. Hay una que va a encajar perfectamente con nosotros. Entonces, creo que es momento de dejar un poco de lado esa visión de yo soy el culpable, por el contrario, veámoslo como hay alguien que tiene o ha potenciado algo adicional que aún todavía no lo he hecho yo y estoy en la posibilidad de hacerlo. Y en efecto, no vamos a poder hacerlo si es que no nos ayudan con eso. Entonces, tratemos de acercarnos a través de un mensaje con la persona que nos ayudó en el proceso, que nos contactó, para ver qué nos sugiere que podamos potenciar. Creo que a veces es importante cambiar el mensaje, ¿no? ¿Qué nos sugiere que podamos potenciar en siguientes participaciones de un proceso de selección? Qué lindo lo que nos dices, pues, porque nos desculpabilizas, ¿no? No nos sentimos nosotros a veces, ay, no me tomaron porque soy malo, ¿no? Y no sirvo para esto, y en realidad no es así, ¿cierto? Es como tú dices, ¿no? Encontrar el puesto que encaje perfecto para ti, ¿no? Es un match perfecto entre ambos. Mira que hay más preguntas, María Elena. Luis nos dice, me gustaría recibir algún consejo de cómo romper la barrera de pasar de una carrera y experiencia técnica hacia una oportunidad laboral como egresado universitario. ¿Te refieres, Luis, a que anteriormente tú ejercías dentro de una carrera que tenías una formación técnica y ahora estás buscando aplicar hacia una oportunidad ya como egresado universitario? ¿Lo comprendo bien? Sí, sí, así también lo entendí yo, sí. Ok, perfecto. Ojalá que sea así, Luis, igual nos puedes escribir en el chat. Fíjate que es algo que a mí me ha tocado muy, muy directamente, no porque yo he estado en la situación de esa transición, de ese cambio, sino porque anteriormente recuerdo que tenía muchas posiciones y muchos compañeros que buscaban ese crecimiento. No es sencillo, no es sencillo, y a veces me ha sucedido que muchos han buscado respaldarse en esa formación académica. Recordemos que cuando nosotros somos parte de un proceso de entrevistas, no solo evalúan un aspecto de nosotros, ¿no? Hay un abanico de opciones que están siempre en constante evaluación. Entonces, mi sugerencia sería no solamente potenciar la parte académica, sino también el tema de habilidades. Cuando nosotros de pronto pasamos de una posición a otra, pudiera ser, por ejemplo, de una posición más operativa a una posición analítica, vamos a necesitar diferentes componentes, diferentes competencias que no hay que olvidarlas. Y además que hay que mostrarlas en esa otra entrevista. Otra vez volvemos al punto, nuestro CV y nuestra presentación en una entrevista no siempre debe ser la misma, porque las posiciones demandan diferentes cosas. Entonces, sí te sugeriría que continúes postulando. Estoy más que segura que alguna compañía va a apostar por ese cambio. No es imposible, lo he visto, lo he hecho con muchos compañeros que se formaron, por ejemplo, como técnicos electricistas y que luego buscaban una posición como supervisores, como administradores, teniendo una formación académica. Y a mí me encantaba ofrecerles esa posibilidad, pero en algunos casos he notado estas otras brechas que no solamente lo da la formación académica. Entonces, busquemos potenciar todo el círculo, que creo que también sería súper valioso. Excelente. Mira, Nelson nos hace una pregunta interesante. ¿Es necesario
tener un certificado que avale ciertas habilidades, como por ejemplo comunicación efectiva? ¿Es necesario tener un certificado de comunicación efectiva? Desde mi perspectiva sería importante, pero no sería lo que yo de pronto validaría, ¿no? O sea, si yo quiero conocer, a ver, si yo tengo una posición que requiere que tenga una persona con grandes habilidades para la comunicación, muy probablemente me encuentre a la expectativa de que me lo demuestre en la entrevista, ¿no? Porque se generaría un sinsabor terrible, que tú me presentes tu certificado siendo un experto en comunicación y no necesariamente yo tenga esa vista al momento de conocerte. Entonces, yo no lo consideraría como mandatorio. No recuerdo, la verdad, con honestidad, haber tenido algún perfil que me lo haya requerido, porque seguramente lo he conversado y lo he evaluado en la entrevista. Entonces, para mí sería mucho más valioso si yo busco una persona que tenga grandes habilidades de comunicación, que tenga la posibilidad de mostrármelo en el momento que nos conozcamos o tengamos la reunión de entrevista. Excelente. Acá hay una que dice, cuando se tiene una carrera técnica, tiene muchas facilidades de conocer en diferentes áreas, pero si quieres postular a veces, no tienes la experiencia certificada. ¿Cómo se podría en este caso postular y que el CV sea respaldado y aceptado por el reclutador y puedan aceptar a la siguiente etapa? En ocasiones es complejo y les repito que me ha sucedido en más de un caso, y algo que ha funcionado mucho y que he aprendido a escucharlo y a verlo en diversos compañeros que les decía que han querido tener este crecimiento escalonado, es que han podido optar por posiciones de pronto que les permitan, ¿no?, desarrollarse inicialmente en la posición mayor a la que queremos aplicar. Con esto no quiero incentivar a que podamos retroceder en nuestra carrera, porque creo que ningún puesto en efecto es así. Pero una puerta que he podido ver para grandes candidatos, para buenos candidatos, ha sido ese, ¿no? De repente buscaban aplicar a una posición de analista senior y encontraron una posición solo de analista, por ejemplo, administrativo, por dar un ejemplo cualquiera. Y la han tomado porque saben que ese es el ticket que les permitirá continuar creciendo. Y otra es postular a esta posición de analista senior si creemos que tenemos todos los skills y las competencias para tomarla, o para ser parte de una fase finalista o ser el elegido, y demostrarnos como tal, ¿no? Algo que a mí siempre me consultan algunos compañeros, hoy un tip de entrevista. Creo que es importante que nosotros cuando apliquemos a una posición, no solo nos tomemos el tiempo de conocernos, porque es importante que nosotros sepamos el desarrollo de nuestro CV, qué hicimos, en qué momento, en qué años, qué estudiamos, cuándo lo hicimos, etcétera, sino que también nos tomemos un momento para estudiar el perfil de puesto para el que estoy aplicando. Y en consecuencia, cómo yo puedo ser, ¿no?, aquella persona que aporta un valor a esa posición. Y preguntarme, ¿qué es lo que el reclutador estaría buscando encontrar cuando me narra estas funciones, ¿no? Cuando me dice, yo necesito que tú hagas A, B, C, D en este diseño de actividades, ¿qué competencias necesito? ¿Qué busca conocer de mí? Y orientar un poco nuestra entrevista hacia eso. Excelente. Carlos Beltrán nos dice, ¿cómo se debería armar el CV correctamente? ¿Y qué debería contener? ¿Qué partes consideran más atractivas a los reclutadores? Carlos, gracias por la consulta. Fíjate que para mí es muy importante en el encabezado tener pues los nombres de la persona con la que quiero contactar o a la que estoy conociendo, sus datos de contacto. En algunas ocasiones se estila ofrecer una breve reseña, ¿no?, personal y profesional, más es la profesional, donde nos resuma en 3, 4 líneas todo nuestro pase profesional. Y luego arrancamos con la experiencia laboral, que sí sugiero que la puedan hacer desde la más actual hasta la última, ¿no? Y otra vez siempre enfocándonos en la posición a la que estamos aplicando. ¿Cuáles son esas funciones que queremos destacar cuando empezamos a narrar algunas de las actividades? Coloquemos estratégicamente también las funciones que desempeñamos, siempre en infinitivo, en verbo infinitivo, ¿no? Y con este orden cronológico que les comparto y su formación académica.
A este punto, la formación académica al inicio o al término del CV no es relevante porque igual vamos a buscar conocerla, pero sí debe ser clara, concisa, ¿no? La formación, la entidad, el tiempo en el que lo hicimos de pronto, para tener mayores detalles del CV. Que no sea muy extenso también es importante, ¿no? Así que sería bueno que tengamos en cuenta estas pautas para poder armarlo. Hay un montón de preguntas, María Elena. Estoy tratando de seleccionar algunas porque algunas ya las vienes respondiendo. Esta me parece interesante también con respecto a las redes sociales. ¿Es verdad que antes de la elección final hay un filtro donde realizan un chequeo de las redes sociales de los candidatos? ¿Se podría decir que debemos crear una marca personal en nuestras redes sociales y no tomarlas como personales, sino como profesionales? A ver, esta pregunta es súper importante, me resulta un tanto compleja porque a veces cuando estamos en el mundo laboral nos enfocamos mucho en eso y nos olvidamos que al fin y al cabo somos personas, tenemos familia, tenemos momentos amenos de distracción, ¿no? De entretenimiento, personales también, etc. Entonces, no olvidemos primero que nada que somos personas y tenemos diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos. Y no porque estemos enfocados en una búsqueda laboral hay que opacar lo otro. En relación al tema de marca personal, sin duda, ¿no? Hoy por hoy es un tema que se está potenciando muchísimo en algunas redes profesionales, ¿no? De repente apostar por una plataforma o por una página que nos permita mostrarnos un poco más, conocer un poco más. Muchos estilan, por ejemplo, colgar sus certificaciones, los logros que van teniendo, ¿no? Y se vuelven un poquito más activos. Pero si la orientación de la consulta está un poco más en replegar de pronto nuestros aspectos personales, yo diría que no. Si es que realizamos algún filtro o no, en ocasiones, ¿no? Realizamos una búsqueda, no tanto al detalle de cuáles son las últimas fotos que publicaste, no sé, en Facebook o en Instagram, pero sí puede haber una búsqueda generalizada, ¿no? Sobre el candidato. Pudiera darse en algunos casos. Excelente. Y bueno, vamos a tener que cortar algunas entrevistas, María Elena, porque sé que tu tiempo es súper valioso, pero un par más. Sí, Acá sí, hay claro. una interesante. Si nos permite, Gabriela Efio nos dice, estoy en un proceso de selección ya con una entrevista previa. Felicitaciones, Gabriela. ¿En qué consiste una entrevista final? ¿O qué es lo que más se considera para quedar seleccionado? Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y qué bueno, porque poco a poco vas avanzando en el proceso, permítete también conocer a las personas que interactúas en el proceso, la cultura de esta empresa, si se ajusta a lo que tú vienes buscando. No nos olvidemos que este proceso de selección es un ganar-ganar, ¿no? A veces estamos súper enfocados en querer un puesto, pero de repente no nos sentimos cómodos, por ahí hay algo que no nos gusta. Entonces, lo primero que te diría es que evalúes si en efecto es la posición en la que a ti te gustaría aplicar. Normalmente, ¿qué es lo que sucede en las fases finales? Regularmente, tener una entrevista con quien pudiera ser la jefatura inmediata de la posición o un escalón superior a esta, ¿no? Es decir, de repente la reunión con el jefe directo tuyo ya la tuviste y ahora vas a tenerlo con el gerente o el coordinador o lo que fuese. Entonces, buscan conocer al candidato desde diferentes aspectos. Esta persona, si es que es la jefatura inmediata, de repente buscará conocer cómo es que tu posición, tú como candidato puedes generar un aporte al equipo, cómo te puedes adaptar, cómo tu experiencia se ciñe o se ajusta a lo que él viene buscando como cliente interno de quien realiza el proceso. Y si es un escalón adicional, probablemente también tenga en cuenta algunos de estos aspectos, ¿no? La integración en el equipo, el aporte, la experiencia. Creo que son algunos de los puntos más relevantes que pudieran evaluarse en las últimas fases. Consideremos también que cada empresa o compañía tiene establecidas sus fases en el proceso de selección. No todas son iguales, no todas hacemos lo mismo, ¿no? Pero de pronto estos tres conceptos pudieran ayudarte un poquito en esta última fase del proceso. Y a ver, esta última dice, a ver, tengo ya trabajo, sin embargo, tiempo después me llama una empresa a la que también postulé, pero demoró mucho en llamarme. Mi pregunta es, ¿cómo superar esa nostalgia de pensar si hicimos bien en aceptar a la primera empresa que nos contrató y quizás pensar que nos iba a ir mejor en otra? Mira,
¿Qué pregunta para más compleja también? Pero creo que se relaciona mucho con lo que comentaba hace un inicio, ¿no? No olvidemos que en un proceso de selección interactuamos dos partes, si queremos verlo así, ¿no? El candidato y el cliente quien busca la posición, indistintamente si es el reclutador, el jefe, etcétera, de personas que pueden interactuar. Pero permitámonos tener este concepto de que ustedes dentro de la postura de candidatos también deben sentirse ganadores y afortunados de haber ingresado a una compañía, que es a lo que ustedes apuntaban, que es la compañía en la que creen que se van a poder desarrollar mejor, en la que se van a sentir cómodos, contentos. Entonces, creo que si nosotros hacemos este análisis previo, ¿no? Este descarte previo, la nostalgia pudiera verse un poco más reducida, porque si yo estoy tan cómoda y tan contenta aquí en Ferreycorp, así me llame alguna otra compañía, yo voy a seguir contenta por la que aposté en un inicio, ¿no? Y más bien, pensemos en que nosotros somos ese talento que está haciendo hoy la diferencia y qué pena que no nos llamaron en su momento, nos desaprovecharon también. Entonces creo que esa nostalgia debiera quedar replegada si es que tú te sientes cómodo en la empresa en la que hoy estás, ¿no? Y si no es así, si contemplas otros escenarios, permítete evaluar qué son las cosas nuevas que te gustaría tener en tu trabajo siguiente para que te enfoques en esa búsqueda y puedas hacer ese match entre la empresa que haga contacto contigo y tú al momento de entrar a un equipo. Excelente. Y una extra, sí, ¿qué redes profesionales nos recomiendas, María Elena? Bueno, una que se está usando muchísimo ahora es LinkedIn, ¿no? Y esta a su vez nos deriva mucho a diferentes páginas de trabajo, ¿no? Hay muchísimas páginas que de hecho republican vacantes que se tienen en diferentes empresas, en diferentes posiciones. LinkedIn también nos ayuda mucho a poder unirnos a las páginas web o landings de las empresas, de las bolsas de trabajo de las empresas, que no necesariamente son las mismas bolsas de trabajo de plataformas como Boomerang, CompuTrabajo, entre otras, ¿no? Entonces, yo creyera que una de las más, ahora de las más usadas y que de hecho alberga muchísimo conocimiento es LinkedIn. Bueno, entonces creo que esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias, María Elena. De verdad, ha sido esto demasiado buenísimo para nuestros chicos. Todos nos vamos con harta información para mejorar nuestra empleabilidad, para superar esos retos, aprovechar esas oportunidades para la empleabilidad ahora después de la pandemia, que parece estamos ya saliendo de eso cada vez más. Te agradecemos muchísimo, María Elena, tu tiempo, la paciencia con este error técnico. Y nada, te comprometemos para un siguiente webinar, un siguiente taller aquí en la Asociación Ferreycorp, para que nos sigas acompañando en nuestro proceso de crecimiento y aprendizaje y postulación, y sobre todo empoderar nuestra empleabilidad. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo también. Espero que la información que les haya proporcionado, como les dije al inicio, no es una verdad absoluta. Por ahí pudieron haber existido algunas otras conceptos que hemos podido trabajar o tocar, pero el tiempo ha sido breve y espero que les haya sido sobre todo de utilidad. Si por ahí no hemos respondido a alguna pregunta o inquietud, lo lamento mucho. Ojalá y podamos continuar en contacto. Vero, por ahí si alguien necesita algún contacto conmigo, que se sientan en la libertad de escribirme, que con mucho gusto los podría estar ayudando. Claro que sí, y no hay ningún problema con eso. Recuerden, por ahí alguien preguntaba, esto va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Hoy día no pudimos subirlo porque tuvimos un inconveniente técnico, pero lo estamos grabando precisamente para que esté colgado en el canal. Así que si alguien lo quiere volver a ver o si alguien quiere compartirlo con sus amigos, con sus amigas, pues va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Sí, pero me permite por ahí decir, alguien lo consultó, ¿cómo es que podemos postular a Ferreycorp? Nosotros felices de poder tenerlos en nuestro equipo. Regularmente trabajamos las vacantes a través de Boomerang y Hiring Room, que son las dos plataformas que usamos. Pueden encontrarnos también a mí y a Valesca, que es parte del equipo, Valesca Noriega, en LinkedIn. Solemos publicar también por ahí nuestras vacantes, así que ante cualquier necesidad estamos para atenderles. Muchísimas gracias, María Elena, una vez más. Cuídate mucho. Y bueno, chicos, con ustedes, con nosotros será hasta el siguiente. Mañana tenemos un taller. No sé si me puede ayudar el equipo en poner nuestra programación.
Ahí les estamos poniendo en nuestra dirección del canal de YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les puedan llegar las alertas de cuando estamos transmitiendo un evento. Mañana tenemos un taller virtual, no se lo pueden perder. Preguntas difíciles en una entrevista laboral. Y si alguien todavía se ha quedado con muchas dudas y no hemos podido responder, pues tenemos todo este mes para hablar de la empleabilidad. No se pueden perder nuestros eventos. Está increíble, ahí lo tienen. Mañana 7 tenemos ahí el evento del taller virtual del que les hablaba, preguntas difíciles cuando uno postula una entrevista. La siguiente semana tenemos una zona franca, cómo buscar un trabajo con las mejores probabilidades de éxito. Tenemos una zona franca de networking y un taller virtual de preparación para la entrevista laboral por competencias. Bueno, finalmente unas conversaciones desde casa para hablar sobre competencias y habilidades laborales más demandadas hoy en día. Así que tenemos todo este mes para seguir aprendiendo sobre temas de empleabilidad, seguir empoderándonos, y nada, cuéntenos además si alguno de estos consejos de María Elena o de los siguientes talleres y zonas francas, pues les es útil, compártanoslo, y nosotros felices de saber que hemos podido contribuir en algo a que ustedes puedan potenciar su empleabilidad. Bueno, hay un link para una evaluación. Si les gustó este taller, por favor, dennos feedback, díganos qué temas les gustaría que podamos llevar en los próximos meses, ¿sí? Y cuéntenos qué les pareció este evento. Bueno, conmigo creo que será hasta el siguiente, hasta mañana. Hasta mañana, ojalá los pueda ver a todos el día de mañana, estaré felices. Gracias, María Elena, nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, gracias, María Elena. Chao, que esté muy bien. Chao.